Que Dios les bendiga. Estoy grabando un pequeño video y les quiero hablar de Hechos capítulo 9. Primeramente voy a hablarles de algo muy maravilloso que me toca a estos tiempos vivir, que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Y le voy a decir, vamos a ver cuando Pablo, el mismo Saulo, ¿verdad? Que es Saulo de Tarso, miramos la conversión, que para esa conversión es una sanidad. Aquí hay 3 puntos muy importantes que le voy a hablar de la sanidad espiritual y la sanidad física. Quiero primeramente le doy honra y gloria a mi Jesús de Nazareno, que Él es el único que nos da la oportunidad de estar vivos, de que estamos respirando un día más de vida que Él nos regala. Y que estamos para vivir en la presencia de Él, porque tenemos que pedirle al Señor que su presencia venga a nosotros, a estar con nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Le voy a parafrasear rapidito porque lo quiero hacer pequeño. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, escuche bien cómo le decía, y creo que todos lo sabemos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Recibe un caluroso saludo de mi parte y que la presencia del Señor sea en ti en este precioso día. Ya es tardecita aquí, ya estamos casi para las 6 de la tarde, pero yo estoy aquí cantándote y alegrándote y proclamándote las buenas nuevas de salvación. Que tengas un lindo día en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar ahorita de Hechos capítulo 9. Si tú lo tienes allí, lo buscas, y si no, vas a subrayar. Hay 3 factores muy importantes que voy a tocar. Y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. Quiere decir, acuérdese que a los cristianos les llamaban los del camino, porque siempre salían en el camino a predicar. Hasta cuando iban con Jesús, ellos andaban así en todas las áreas predicando, por eso les llamaban los del camino. Estos salían al camino, y acuérdese que las sanidades que el Señor hizo siempre decía, dicen que está pasando por Damasco, dicen que está pasando por Galilea, y siempre salían allí. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, 3 días ciego. Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Cuando este hombre cayó, seguramente la había escuchado, que Ananías era un varón de Dios, era un discípulo, como usted, mi amada hermana, mi hermano, el que esté escuchando. Y dice que él oró y lo miró en visión. Entonces, ¿cómo lo sabía el Señor? Porque el Señor todo lo sabe. Recuerde que Él es omnipresente. Y dice que que te mira en visión para que tú le pones las manos y que recobra la vista, le dice el Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Le dice: yo he escuchado a cuántas personas le ha hecho mal. Él nos persigue para matarnos. Este hombre es un desastre, este hombre es un enemigo tuyo, este hombre es un enemigo de Dios. Le dice, nos persigue, le dice, mira cuántos santos cristianos este hombre persigue en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prendernos a todos los que invocamos tu nombre. Entonces quiere decir que este Saulo, ese hombre era un hombre importante, porque imagínense que el sacerdote de esa grande, el sumo sacerdote le había dado autoridad para que ya fuera a perseguir a los cristianos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A como padecemos muchos, mi amado hermano, no crea. Saulo, que es Saulo de Tarso, el mismo Pablo, pereció, sufrió por causa del nombre de Jesús de Nazareno, que muchos han perecido y seguimos sufriendo hasta hoy. Porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que usted cualquier prueba no tenga allí de que solamente usted la está pasando. Mire, desde antes esta gente venía sufriendo ya. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniéndole sobre él las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Le dice, hermano, y mire cómo le dice aquí, hermano Saulo, sabiendo bien que ese hombre, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia cristiana, un perseguidor de Jesús. Por eso él le dice: Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigue? Porque cuando nosotros ya somos cristianos, Jesús está en nosotros. ¿Por qué persigues a tu iglesia? Le dice. ¿Por qué persigues a mi iglesia? Perdón. ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mi discípulo? Ahora te las vas a ver. Y queda 3 días ciego este varón. Y llega él, ¿verdad? Ananías entró en la casa poniéndole las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí se convierte a Cristo, y allí él ya ve cuál es el trato que el Señor tiene con nosotros. Y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos le oían y estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, y a eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vea bien, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y mostraban y demostrando que Jesús era el único Cristo, Redentor, Sanador, el único que ha dado la vida por usted y por mí, y que la dio también por él. Aquel Saulo ya conocía a Cristo, aquel Saulo ya había escuchado, aquel Saulo era ese, el enemigo de la iglesia de Cristo.
Pero mire cómo se convierte este hombre a Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire, después de que él lo perseguía, viene y dice: no, este es instrumento del Señor, le dice Ananías, si a mí me lo dijo. Y vienen y lo sacan, ahí en unas canastas, lo bajan por el techado. Saulo en Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Imagínense, acuérdense de este miedo. Cuando yo ya les hablé, cuando Josué hizo un pacto con los amalecitas. ¿Se acuerda? Cuando yo le hablé, que le dice: ¿por qué me mintieron? Que teníamos miedo, le dice. Y mire, aquí ellos tuvieron miedo también. El miedo es malo, mi amada hermana. El miedo es malísimo. Ese es el miedo que tenemos hoy, que ha llegado, pero nosotros tenemos que liberarnos de ese miedo y decir: si Cristo está en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Mire qué precioso que Pablo ha sido de bendición. Hasta hoy leemos estas cartas, y nosotros, ¿qué esperamos para ser transformados? ¿Qué esperamos para dejar al viejo hombre? Así como este hombre fue transformado, usted puede ser transformado, mi amado hermano. Usted puede cambiar de vida en un abrir y cerrar los ojos. Porque mire, el dueño y dador de la vida es Jesús de Nazareno. Es nuestro Dios, es nuestro soberano Dios. ¿Qué le parece? ¿Quién le parece? La historia es tan linda en Hechos 9. La sanidad, nuestra fe. Saulo, que es el mismo Pablo, aquí miramos que los judíos le persiguen a Saulo para matarle. Recordemos que ellos eran enemigos de Jesucristo. Nos dice que Saulo persigue a la iglesia. Después de ser perseguidor de la iglesia cristiana, a él lo persiguen y lo quieren atrapar para matarle. Saulo tenía ira contra los seguidores de Cristo. Entonces, aquellos griegos también tenían iras contra él, porque él se había hecho uno de los nuestros. Yo digo de los nuestros. Saúl tenía ese gran... Pero sabemos que Saúl tenía un potaje para servirle al Señor. Es lo que queremos que hoy en día usted tenga. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa fuerza, esa valentía para servirle al Señor. Dejar todo atrás y seguirle al Señor. Si Él lo dice, que aquel que toma la cruz de Cristo, que le siga y que no mire hacia atrás. Amén. Nosotros aquí miramos que a él también le amenazaban, que a él también lo perseguían, y miramos nosotros este Ananías, qué hombre, ¿verdad? Que él debate y le dice: Señor, pero yo he escuchado de este hombre, porque este hombre ha sido malo, este hombre ha sido perseguidor de tu iglesia, este hombre nos quiere matar, todo lo que hablamos en tu nombre, a todos los que hablamos en tu nombre, todo lo que predicamos. Y miramos nosotros que para el sumo sacerdote y líderes religiosos, este hombre era muy importante, porque ellos lo habían autorizado a viajar a Damasco para apresar a todos los primeros cristianos. Pero al llegar a Damasco, sabíamos bien que allí él le pasa lo que le pasa. Recibe el resplandor que dice que era como a las 12 del día. Era más fuerte que la salida del sol. Y este hombre por eso quedó ciego. Porque el Señor sabe cómo va a tratar en qué momento con usted, mi amado hermano. Él sabe.
sabemos ya que este hombre llega a Damasco y el Señor le cambia todos los planes. Él iba a apresar a los cristianos, pero el Señor le cambia todos los planes. Por eso es que usted puede tener una decisión. Yo mañana voy a hacer esto. No, mi amado hermano, mi amada hermana, cada día tiene su propio afán. Pablo iba a apresar a los cristianos y mire, después él se convierte en uno de los nuestros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos lindas enseñanzas de él. Entonces, él le cambia la vida a Pablo. El resto nosotros ya lo sabemos. Y miramos nosotros que aquí el Señor con Pablo lo comienza a ser un predicador, lo comienza a ser un evangelista. Y este hombre ya va con temor de Dios porque él lo miró. Audiblemente le escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz y ya miramos que él queda ciego, pero que dice que pasó 3 días ciego, pero miramos que Ananías obedientemente llegó porque dice que este hombre oraba. Y este Ananías, él no era apóstol, él no era profeta, él no era anciano de iglesia, él era un discípulo, así como usted y como yo. Imagínese. Pero Saulo lo mira en visión orando y ahora que estoy ciego y voy a orar para recibir sanidad y ahora ¿qué hago? Seguro se daba cuenta que aquellos oraban. Además que él era religioso, pero me imagino de que tal vez en su religión él oraba a su manera. Pero él dice que el Señor le mostró a Ananías llegar. Usted sabe que para Dios no hay nada imposible, Él todo lo puede, Él todo lo hace. Y nosotros sabemos de que ya cuando él comienza a tratar con Dios, ya el trato es diferente. Así es usted, mi amada hermana, así es usted, mi amado hermano. Cuando Dios trata con usted, Él le va a sanar físicamente y espiritualmente. Acuérdese que la palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Por añadidura. Juan el Bautista lo decía. El reino de los cielos se ha acercado. Si usted le recibe, él entró al reino de los cielos. Caminemos como Dios quiere. Caminemos como el Señor quiere. Como cuando el Señor trata con usted, va a tratar de una manera muy especial. Usted va a tratar de una forma, conmigo trato de otra forma. Y así es, mi amado hermano. Pero sabemos que aquí hubo sanidad espiritual y sanidad física. Y en el próximo episodio, en el próximo video, le hablaré de una mujer que me fascina, que se llama Dorcas. Esas Dorcas que resucitaron. Que Dios te bendiga, muchos abrazos, que pases un excelente fin de semana. Te amo.